Hola, buenas noches para todos. La red de Patrimonio Ambiental, Turismo Patrimonial y Oficios Patrimoniales les dan la bienvenida a la charla de hoy. Antimonumentos, Patrimonio y Memoria, Caso México. Hoy nos va a acompañar el profesor Arnubio Roldán Echeverri, antropólogo y guía y asesor de turismo. Arnubio, buenas noches, bienvenido. Bueno, bienvenido, gracias a ustedes por invitarme, a las personas que se conectan, donde tenemos realmente preguntas en común y pasiones en común. Hoy quiero compartirles una experiencia, pues que tuve la oportunidad de hacer un recorrido por México y me encontré, digamos, con este tema, por así decirlo, con este patrimonio, con estos antimonumentos, y tuve contacto con varias personas, con varios guías que promueven una ruta específica en este tema, e intenté pues como hacer una reflexión en torno al patrimonio, asociado a temas de memoria y asociados a otras tipologías que ahora voy a explicar. Entonces quería pues como compartirles este ejercicio, eh, porque sé que de una u otra manera nos va a ayudar a repensar otros temas o a darnos, digamos, pie para hacerlo desde otras miradas. Muy bien, los antimonumentos, un patrimonio vivo que palpita en el corazón y en las manos. Aquí hay vemos una imagen. Esta imagen pues es tomada además con personas que tuve la oportunidad de hablar allá. Diseñaron un texto, pues editaron un texto pues precioso de toda la experiencia sistematizada sobre lo que significan los antimonumentos, pero sobre todo los antimonumentos a partir de las voces de la gente, del ciudadano común y corriente que ha sufrido, que le ha tocado ver cosas muy trágicas, ser testigo de cosas muy trágicas, de desapariciones, de secuestros, bueno, y una cantidad de cosas terribles que no son tampoco ajenas en nuestro país. Entonces, vamos a orientar, digamos, este ejercicio hacia esa lógica, hacia esa mirada. La edición del libro, el libro se llama Antimonumentos, Memoria, Verdad y Justicia, de una organización, una ONG, Henry Ball Stifus, de la Ciudad de México, que están en México y en Caribe. Entonces, pues una edición pues muy bella, pero más que la edición y más que el trabajo que hay aquí, van a ver algunas fotografías que tomé del mismo texto, algunas fotografías que tomé directamente en los recorridos que realicé, y aquí va entonces de qué trata todo esto. Antes de adentrarme a los antimonumentos de esta experiencia de México, pues traigo aquí una definición. Más que una definición, es un poco una caracterización de lo que tiene el patrimonio o el patrimonio de un país. Esta es una definición de la Ley 1185 de 2008, y digo que no es una definición en el sentido estricto porque la manera como está construida, dice: el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, entonces nos hacen como un gran listado, pues la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, clave este elemento: especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico. La verdad, pues yo les voy a ser francos, pues hubo una primera definición en la anterior ley de cultura,
Eh, y, y yo pensé que de pronto en esta segunda ley, ¿sí? Que amplía y trabaja mucho más en detalle todos los temas del patrimonio, pues de pronto la definición iba a ser, digamos, como más amable, más práctica. Pues si bien hay muchos elementos, entonces uno a veces cuando lo va a utilizar dice, bueno, esto es un poco un ladrillo, pues una eh, muchos elementos tiene. Eso no significa pues que se pueda como trabajar. Entonces, lo que quiero con la siguiente diapositiva es que de una u otra manera, cuando hablamos del patrimonio cultural, pues hay algunos elementos relevantes o aspectos mejor relevantes, una significación colectiva, el tema de memoria es absolutamente clave, ¿sí? La identidad, apropiación cotidiana, cohesión social, pertenencia. Y cuando hablamos de estos elementos, de estos aspectos, pues podemos perfectamente, sin necesariamente entrar a jerarquías, digamos que desde la cotidianidad misma de los espacios que se resignifican, que tienen, digamos, un sentido para toda la colectividad, ¿sí? Desde ahí ya estamos hablando del patrimonio, una calle, ¿sí? Un parque, un cementerio, ¿sí? Hasta la misma acera de nuestra casa. Ahí estamos hablando de un espacio público, cultural también, que si bien nos pertenece, es de tránsito para otros. Recién tuve la oportunidad de dar un curso, un taller, perdón, sobre aprovechamiento turístico del espacio público natural, y fue pues muy enriquecedor. Yo cada que estoy en estos espacios, es decir, más que compartir mis experiencias y mis lecturas, es como el aprendizaje de las mismas personas que asisten a escucharme, en este caso, en una temática específica, como en el caso de ustedes. Entonces, para mí es mucho más valioso y se encuentra uno con preguntas que uno ni siquiera las había como pensado, y con reflexiones muy interesantes y aportes muy interesantes. Entonces, más allá de la jerarquización que se hace del patrimonio, es decir, en lo local, que se puede hacer declaratoria en lo local como para blindar de una u otra manera un bien, mueble o inmueble, o una manifestación, digamos, inmaterial. eh, Está entonces desde el ámbito de lo local, desde el ámbito de lo nacional, toda esta riqueza que tenemos en bienes de interés nacional cultural, sí, más de 1000 por todo el país. Aquí en Medellín tenemos, bueno, a veces me falla por 1, 2, 3, entre 35 más o menos, 34 bienes de interés nacional cultural del orden nacional, y que muy bien desde el ejercicio que ha hecho Asoguian en mostrar este patrimonio, no solamente mostrarlo en decir esto existe, estas son las características, sino hacer una interpretación del mismo, una interpretación de ese patrimonio, tanto cultural como natural, porque no olvidemos que a veces cuando separamos del todo como estos conceptos y decimos el patrimonio natural está allá y el patrimonio cultural está aquí. No, en la misma ciudad encontramos un patrimonio, un espacio público natural, los mismos parques, los árboles, para el caso de Medellín, obviamente, estos ecosistemas estratégicos que son los cerros tutelares. Es bien, todos estos elementos nos acompañan y de una u otra manera están insertos, lo del patrimonio cultural y lo natural, y siguen, digamos, primando estos elementos que les estoy aquí compartiendo. Bueno, frente a ese mismo patrimonio, aquí voy a plantear unas 4 ideas, es decir, los que hace rato estamos, digamos, trabajando con el tema del turismo, los que estamos, pero trabajando apasionadamente, ¿no? Buscándole siempre la comba al palo con todos los prestadores de servicios turísticos, con las mismas comunidades que tienen expectativa de poner en valor su patrimonio. Pues confiamos en que realmente esto funciona,
y que obviamente tiene sus problemáticas, sus preguntas, hay detrimentos del mismo, hay usos inapropiados, pero confiamos nosotros que en este ejercicio y desde lo que nosotros hacemos, ¿sí? Desde lo empresario, como empresarios o desde la academia o desde la práctica de la guianza, todos los prestadores de servicio, pues confiamos en estos elementos. Y aquí lo digo, voy a plantear algo con la primera definición en la primera definición que trae la ley de cultura, que es más o menos del mismo tamaño de las que le mostré. Me disculpan, aquí me devuelvo. Hay algo que llama la atención, y es que si ustedes leen esa primera definición, esa primera definición, además de estos elementos, trae uno que tiene que ver con lo ambiental y el patrimonio natural. Y me llama la atención que en una actualización de la ley desaparece ese patrimonio natural. Sí, como si yo pues he intentado como indagar como qué es lo que pasa allí, y es como que si eso fuera un problema como de otra instancia, ¿sí? Pero no, digo que por lo que expresé antes, allí hay un imbricamiento total entre esos dos componentes. Es decir, no podemos pensar estos dos componentes aparte, siempre los vamos a encontrar de una u otra manera, ¿sí? Y de una u otra manera, lo voy a decir incluso de una manera muy simple, y es que cuando abordamos el tema de ciudad, para hablar de la ciudad o hablar del patrimonio de la ciudad, o lo que nos dice la ciudad de su patrimonio, supongamos que no encontrásemos, que es muy difícil, un parque o un árbol. Yo creo que todas las ciudades siempre han estado en esa lucha de crear, digamos, al menos un ornato, pues, siquiera un pequeño pulmón, como para contrarrestar, por así decirlo, todo este cemento. Pero suponiendo que no se dé, el hecho de suponer de que no se dé, hablar ya de lo que es de los servicios ecosistémicos, de cómo esa ciudad se nutre como un gran ecosistema. La ciudad es un gran ecosistema, y un gran ecosistema donde hay una lucha también por unos equilibrios, y unos equilibrios que dependen definitivamente de lo natural, de los recursos naturales, ¿sí? Del agua para la producción de energía, del bosque, todos estos componentes de las mismas especies. Entonces allí, si uno quisiera hacer esa relación, necesariamente debe remitirse a ello. ¿No? Aquí, entonces, en ese turismo y patrimonio, bueno, ahí se me fue la palabra patrimonio. Entonces, aquí hay unos componentes, digamos, vuelvo y digo, esa confianza que tenemos cuando hablamos del territorio, cuando queremos al menos poner en valor turístico, ¿sí? Y ojo, también quiero aclarar ese asunto de poner en valor turístico, porque alguna vez en una conferencia, por allá que hablé de poner en valor turístico, y estaba yo como en la exposición, y por allá pues salió la socióloga, por allá salió, pues me abrieron los ojos, que cómo era que poner eso en valor turístico. Yo le dije, mira, es que una cosa es poner en valor turístico, ¿sí? En el sentido de, primero, la apropiación colectiva, ¿sí? Del patrimonio, primero por parte de esos ciudadanos que habitan ese territorio. Es decir, que no hayan obstáculos, que no hayan óbices para un uso adecuado de ese patrimonio, para el bienestar, para la recreación. Ese es el primer componente. Lo pongo en valor eso cuando me siento tranquilo en poder tener una movilidad, en poder disfrutar de ese aire, pues después de que salga de mi casa, de mi residencia, ¿sí? Posteriormente, una puesta en valor también para que otras personas que vienen de otros territorios, de otros países, sea con fines turísticos exclusivamente, o a visitar o a trabajar, también los disfruten, ¿sí? Ahí hay una puesta en valor, es decir, esa puesta en valor, y ya cuando digo puesta en valor turístico, pues después de visibilizar, después de nombrar, después de identificar, pues yo monetizo, que es muy distinto. Una cosa es que yo diga la monetización del patrimonio, y otra cosa es que yo digo la puesta en valor turístico,
desde una perspectiva sostenible, de apropiación ciudadana inicialmente, de ese ciudadano de a pie y luego de aquellos que lo visitan. Entonces yo creo que hay que, pues me tocó como dar esa claridad, ¿no? Bueno, sí, no, es una cosa, ya monetizamos, es decir, cuando podemos construir en esas narrativas, podemos construirlas y difundirlas a través de la guianza, como prestador de servicio, como persona que me desempeño en un territorio y de la cual derivo mi sustento en total o parcial de él. Sí, entonces es ya en esa riqueza de, digamos, de compartir ese tema pedagógico, educativo, significativo, pues allí se monetiza eso, se cobra otras dinámicas. Bueno, aquí no vamos a hablar de los impactos que eso puede generar, de aquello, es decir, ahí ha corrido mucha agua debajo del puente sobre el tema del patrimonio con relación a qué debe ser las críticas que hay en torno a las mismas patrimonializaciones que se han hecho dentro de lo local, lo regional, lo nacional e incluso lo mundial, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia, pero si alguien quiere hacer alguna observación cuando termine, con mucho gusto ampliamos el tema. Entonces, el turismo debe ser una estrategia para la concienciación de lo que somos y lo que tenemos. Pues yo creo que, pues al menos yo soy un convencido de eso. Sí, o si no, empaque, vámonos, porque entonces, pues, no, si es lo tanático, es lo más horrible, es lo que el turismo ha acabado con, sí, yo les digo, no, pues yo si quiere les muestro, les referencio unas obras desde los años 70, por ejemplo, La Horda Dorada, sí, que es un libro pues gigantesco donde hacen unos análisis críticos sobre el turismo en general. Ya esos análisis se venían incluso dando desde mucho antes. Entonces, pero, y aquí está el pero, todos los ejercicios que vienen haciendo, todas las acciones populares, toda la organización que el mismo sector ha venido, esos pasos que se han dado desde lo institucional. Lo institucional tendrá, digamos, sus maneras, digamos, sus lentitudes, sus cosas, pero no nos digamos mentiras. De unos 15 años para acá, me parece que las leyes, las políticas, bueno, a veces han habido cosas, digamos, no tan amables o no tan bien comunicadas o muy bien diseñadas, pero no implementadas, pero me parece que se ha hecho un ejercicio muy interesante con relación al desarrollo turístico en Colombia. ¿Posibilita la salvaguardia del patrimonio intangible? Claro que sí. Hay ejercicios claros donde el turismo ha generado una disposición muy interesante y una disponibilidad de los territorios en verse a través de los ojos de otro y poder mirarnos, ¿no? Como dice Octavio Paz en un fragmento de Piedra de Sol: para ser yo he de ser otro, buscarme en mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Bueno, el poema es más larguito, pues tiene 586 versos. Me sé como algunas apartes, pero me parece una joya esa relación. Cómo nos vemos a través de los ojos de los otros y cómo los otros me ven a través de mis sentires. Allí hay unas miradas de los unos y de los otros. Su apropiada jerarquización coadyuva a la recuperación de la memoria y a la identidad de los pueblos. Uno explora la página de la UNESCO y bueno, allí están, digamos, consignados, bueno, todos los patrimonios de la humanidad. Me parece que tienen un formato muy especial. Me parece que desafortunadamente como que difícilmente no estamos constantemente mirando esos trabajos o simplemente tenemos como una relación, pero me parece que se han hecho cosas muy maravillosas. Incluso uno puede decir, sí, definitivamente estos medios, lo digital y todo nos dio la oportunidad en donde está casi todo. Y a mí me gusta cuando digo casi todo, es porque hay una partecita que
a la larga es mejor que no esté, ¿sí? Porque es tanta la información y tan complejo la forma de acceder que, bueno, yo que he estado en la universidad me he dado cuenta que ni siquiera, pues, el sabio Google no existe. El sabio Google es de pronto un duende que embolata demasiado, ¿sí? Y uno eso lo evidencia en las consultas y las pesquisas que ponen a hacer a los estudiantes, pues ni siquiera hay una lógica, digamos, en la búsqueda, ¿sí? Entonces, yo creo que de una u otra manera la jerarquización, perdón, estaba hablando de la página, de esta página, por ejemplo, de la UNESCO. Allí están todos los patrimonios inmateriales. Siempre consulto mucho los inmateriales, están los materiales, pero hay unos formatos especiales. Si ustedes entran a la UNESCO, buscan patrimonios inmateriales, están por países, están todos por países, están por año, y obviamente están los de Colombia, y tienen un formato muy especial. Siempre hay un formato donde descriptivo, es decir, literario, galería fotográfica y un video del patrimonio, de ese patrimonio en concreto. Son 10 minutos, entre 10 y 11 minutos, ese es el tope que tiene. Entonces me parece que es un formato muy, muy práctico, muy especial, y nos ayuda un poquito a entender también esa maravilla de lo que es el patrimonio vivo, ¿sí? Y todo ese legado que tenemos. El turismo cultural desde la perspectiva del patrimonio puede contener la desenfrenada carrera de hacer del uso del suelo la trapacera del progreso, ¿sí? También estas declaratorias, el turismo cultural, pues recién se lanzó un trabajo, ahora más adelante lo nombro, ¿sí? Todo lo que se viene haciendo con turismo cultural. Me parece que hay un material, tenemos con qué trabajar. Yo creo que se ha hecho un ejercicio y han sido, digamos, todos los gremios que han participado, los prestadores de servicio, algunas comunidades. Bueno, ahí se ha hecho una apuesta interesante. La organización comunitaria es un insumo para esa construcción política del territorio. Aquí también se ha demostrado que muchas acciones populares han contrarrestado cosas muy graves que se vienen dando en los territorios, o al menos que les quede como muy difícil generar ciertas acciones de detrimento de ese patrimonio natural y cultural. El turismo debe ser una alternativa sostenible donde se pone en valor los recursos naturales y culturales. Sí, lo voy a dejar, aquí esto no se trata de hacer una discusión sobre la sostenibilidad, están hablando de otras cosas, yo tengo muchas preguntas allí, pero juguemos con esa palabra sostenible y todas las reflexiones que se han hecho. Tenemos recién una política de turismo sostenible para Colombia, muy interesante, me parece que muy juiciosa desde lo conceptual. Bueno, ya ahí está el qué, ya es mirar el cómo, ¿no? La mejor manera de patrimonialización es dar un uso público a los recursos para su disfrute y desarrollo personal y colectivo de las comunidades, más allá de cualquier patrimonialización. Es esto que ya lo había conversado antes. ¿Cómo hacemos ese uso público para disfrute, desarrollo personal y bienestar, ¿sí? Colectivo de las comunidades? Bueno, todo esto se ha puesto en valor del patrimonio cultural a través de muchos documentos y muchas herramientas, tanto digitales, pero también, digamos, en documentos, ¿no? Tenemos una política de turismo cultural, tenemos una política de turismo y artesanías, el programa de pueblos patrimonio, la declaratoria de bienes de interés cultural, tanto local como nacional e internacional, una política de salvaguarda del patrimonio inmaterial, y bueno, lo último que me pareció un documento maravilloso que es el manual ilustrado para guías de turismo cultural en Colombia. Tuvimos el año pasado ese manual ilustrado para guías de naturaleza, muy, muy especial. Entender, comprender, bueno, una cosa maravillosa. Yo tuve la oportunidad pues de tenerlo en físico, hice la solicitud y me llegó a la casa pues el libro. Es algo gigantesco, de una calidad impresionante, donde participaron muchos profesionales, y también está en digital, obviamente, se puede pasar a nivel digital.
Eso es una maravilla para el tema de interpretación, para saber cuáles son realmente los recursos que tenemos, los ecosistemas, plantas, aves. Bueno, es una locura, unos trabajos muy interesantes. Yo creo que, y a ver, yo lo digo porque es que a veces nosotros nos quejamos mucho al interior nuestro, ponemos los ojos muy afuera, supuestamente, de lo que vienen haciendo otros países y pues uno dice, hombre, no, aquí siguen haciendo cosas muy interesantes, de mucho nivel, ¿sí? Bueno, yo no soy el gran viajero del mundo, pues, ni mucho menos, pero conozco algunos países y cuando he ido por trabajo relacionados con proyectos turísticos y algunos apenas escasos, pues, de irme un poco más de viaje, pues, de disfrute, porque he sido muy mal viajero, porque como mi trabajo es viajar, con los estudiantes y a veces hacer algunos ejercicios de operación turística, pues entonces uno no le para como muchas bolas al asunto, pero ya cuando va uno de turista a turista, pues ya también tiene otras miradas. Y uno ve, pues sí, hay cosas muy interesantes, pero hay muchas de ellas que perdonen la expresión, se lo comen a uno de marketing. Se lo comen a uno de marketing, porque yo digo, pero aquí hemos hecho cosas muy interesantes y quizá más, sí, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Bueno, y hay otro material para esa puesta en valor, es decir, se ha trabajado bastante. Esto nos va a llevar entonces a introducirnos en este tema, que también hay que mirarlo un poco con pinzas, cogerlo con pinzas, y bueno, esto lo titulo La zarabanda de las tipologías del turismo, del dark tourism al turismo por la memoria. Bueno, yo voy a lanzar aquí una hipótesis, de pronto algún académico pueda decirme que es un poco irresponsable. Yo no diría, eh, bueno, no he encontrado el gran debate pues para tenerlos aquí, de todas maneras lo voy a lanzar y me responsabilizo por ello. Yo planteo que el turismo por la memoria que se viene trabajando desde que nace incluso con la reflexión que se hace con el programa de turismo y paz y todo lo que se va derivando de allí y empieza a asociarse como a otras, digamos, a una tipología que es muy particular y muy extraña, que es el dark tourism, o no es tan extraña, o lo que denomina turismo oscuro. Y déjenme decirle que algunos teóricos y personas vienen haciendo ejercicios muy interesantes ahí. Yo conozco tesis de maestría sobre dark tourism y propuestas de doctorado, de tesis doctoral en dark tourism. Es decir, entonces eso no es por allá una cosa rara, extraña, sí, solo que a veces la manera de nombrar las cosas nos da mucha dificultad en llamar las cosas como por su nombre. Pero me llama la atención lo del turismo por la memoria, porque y lo que yo voy a lanzar aquí es que de una u otra manera el turismo por la memoria, en la medida que se está trabajando, es una hijita de ese dark tourism, es una hija del dark tourism, ¿sí? Llamémoslo subcategoría, en fin, lo que quieran, pero es una tesis que lanzo pues como allí, y lo digo pues por las reflexiones que he venido haciendo, lecturas, y no solamente las reflexiones, sino las prácticas que he visto en algunas personas y en proyectos que he estado, y me dice, pues cuál es el temor en nombrar esto de tal o cual manera. Listo. Voy a rastrear un poquito en la década del 90, uno encontraba textos que hablaban del war tourism, ¿sí? Turismo de guerra o de la guerra, ¿no? Y aquí traigo una parte de Juan Goytisolo, una separata, magazine del Espectador, que se llama Cuadernos de Sarajevo, una cosa pues terrible, pues además, porque era en esa década, principios de esa década, toda la situación con Yugoslavia eso era desgarrador, ¿sí? Entonces dice Juan Goytisolo en Cuadernos de Sarajevo, los turistas pertrechados con un equipo de explorador, sombrero, prismáticos, máquinas de fotografiar, cámaras de video, macuto, pantalones cortos, se dirigen tal vez al territorio de Bosnia en busca de un menú suculento, de un vasto surtido de escenas de horror auténticas capaces de satisfacer las pulsiones y anhelos de los más exigentes y puntillosos. Porque efectivamente se da cuenta de que hay unas agencias en España que
sacan unos paquetes desde allí, casi que el boleto de aviones es excesivamente, pues, no es ni siquiera de bajo costo, es de súper, pues, pero el paquete fuerte lo cobran es allá. Y Goytisolo dice de algunos campos o algunos escenarios donde hay unos campamentos de turistas donde la gente va a despegar, se ubica estratégicamente a ver despegar aviones, ¿sí? Y helicópteros que van obviamente a bombardear o poblaciones, tal. Es un espectáculo dantesco en ese sentido, pero si bien en el Dark Tourism puede haber un elemento relacionado directamente con, digamos, con cierto morbo, pues los estudios han planteado unas 5 o 6 categorías a través del cual se da también este tipo de turismo y no es necesariamente, digamos, el atractivo o la motivación principal. Hay muchos aspectos relacionados con el Dark Tourism. Está rutas del narcotráfico, rutas asociadas a la historia del narcotráfico, rutas asociadas a catástrofes, rutas asociadas a, digamos, eventos donde pasaron se dieron ciertas guerras y ciertas contiendas, pero también en la actualidad, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos recomponiendo algunos elementos importantes dentro del territorio? ¿Cómo lo estamos visibilizando? Eso es lo que nos decía Eduardo Galeano con Nicaragua en la década del 80, que cuando, con toda la revolución allá, pues se develó pues una cortina, se corrió una cortina donde se encontró en esa Nicaragua profunda una riqueza impresionante y una sabiduría impresionante de las gentes que había estado acorralada por la guerra. Y es un país que se revela, pero que también se devela, ¿sí? Entonces eso ha venido pasando también en estos procesos. Uno mira las leyes, sobre todo los planes sectoriales de turismo, es decir, antes de el propósito que nos une, que fue que es el actual, incluso está todavía como actual, el de Duque, pues llama la atención que no se hable expresamente del tema de la paz, digamos, en la esencia de los objetivos, como si se trabajó en la anterior. Bueno, pero uno sabe que tiene que ver asuntos políticos, entonces el uno dice, no, pues no daré continuidad a eso, y lo toca de una manera muy tangencial, pero ahí está en los territorios y nos enfrentamos a ellos, en esa mirada, pues, digámoslo, de posconflicto, así lo queramos, algunos quieran ponerlo entre comillas, pero ahí estamos todos en estos escenarios. Bueno, Dark Tourism o tanaturismo, ¿sí? El turismo oscuro fue definido por Foy y Lennon como el fenómeno que abarca la exposición y el consumo de sitios de muerte y desastres reales que se ponen al servicio del mercado, ¿sí? Digamos el mercado turístico. Pero el digo, una definición de esa manera, uno dice, no, qué terrible, y cómo así que eso pasa. Yo he hablado en algunos espacios de esto y gente dice, no se imaginan siquiera que eso pueda pasar. Y dice, no, eso tiene muchos matices y tiene muchos elementos interesantes también dentro del mismo ejercicio y toca necesariamente la memoria y toca necesariamente elementos del patrimonio, ¿sí? Es la manera como lo nombramos, es la manera como nos acercamos a eso, cómo lo implementamos, es la manera como dialogamos en los territorios sobre ese tipo de cosas, que es uno de los elementos claves. Claro, si utilizamos discursos amañados, imaginarios, en estos entornos, con fuentes secundarias de prensa, con las noticias falsas, etcétera, pues ahí sí estamos haciendo, es una debacle muy tenaz en torno a esa manera de transmitir el patrimonio. Y hay otras cosas, digamos, más amables, como el turismo Fénix. Lynch define el turismo Fénix como un proceso asociado con el desarrollo del turismo en un contexto de posconflicto, donde la comunidad local involucrada en el conflicto está incluida, integrada, empoderada y dotada de herramientas e infraestructuras, dando como resultado la reconciliación social, la revitalización de la comunidad y la regeneración urbana. Entonces ahí digamos, en esta mirada, en esta línea que estoy como trabajando, pues
ese turismo fénix está muy asociado al tema de la memoria, ¿sí? Bueno, ustedes dirán, pues sí, a veces el problema de las definiciones o de los conceptos, pero bueno, eso hay que ponerlo sobre la mesa, pero sí no ser, antes de emitir cualquier juicio, como pensarlo muy bien, es decir, empaparnos más del tema, quién está haciendo ciertas, digámoslo así directamente, ciertos paquetes, cómo lo está haciendo, cómo lo está enfocando. Créanme que hay cosas muy interesantes, hay guías muy empoderados incluso en este tema y muy respetuosos e investigando el asunto en los territorios y cómo ponerlos en valor turístico desde el punto de vista de la interpretación del patrimonio, donde las narrativas incluyen sí o sí a las mismas comunidades, a las víctimas y que se vean reflejados allí. Aquí entonces, a partir de allí, entonces, ¿qué ha pasado con Colombia? Una mirada institucional que acerca la reflexión de turismo, patrimonio y memoria en Colombia. Aquí está, pues entonces, en este programa de Turismo y Paz, que algunos de ustedes pudieron darse cuenta en sus territorios, algunos participaron en conversatorios o han elaborado, digamos, paquetes, productos en ciertas regiones, productos en el territorio que se han digamos, transformado en paquetes con múltiples miradas. Dice, el Viceministerio de Turismo, a través del proyecto Turismo, Paz y Convivencia, pretende preparar el sector turístico en contexto de paz, integrando a las regiones que han sido víctimas del conflicto armado en un mercado turístico incluyente que brinde opciones a las comunidades locales. Esto es de 2014, esta es una referencia que hace Moscarella, pero cuando uno lee, por ejemplo, el programa, pues es muy claro como en lo que pretende. Mire el objetivo del programa: desarrollar territorios para el turismo, garantizando la construcción del tejido social y una cultura alrededor del turismo y la paz que permita generar cadenas de valor y mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas a través de prácticas responsables y sostenibles. ¿Y cuáles eran los actores en esa apuesta? El primer actor, mire, comunidad y territorio. ¿Sí? Esas entidades territoriales y las comunidades autónomas en el uso, aprovechamiento y desarrollo de su territorio. En ese primer grupo, entonces, los municipios focalizados para el posconflicto. Tuve la oportunidad de hacer una propuesta para estas personas en estos centros veredales, una propuesta de turismo de naturaleza, pues con enfoque muy integrado hacia la apropiación de esas comunidades que dicen por allá no va nadie, por allá no había ido nadie, habían estado también encerradas. Fue muy rico, desafortunadamente, pues si bien el proyecto lo aceptaron, pues eso fue en concreto en Vidrí. Si uno baja por Quibdó, baja por el Atrato y luego entra a Vidrí. Hay unas comunidades que Puerto Medellín, yo pues en mi vida había escuchado como esas veredas de una riqueza cultural impresionante y de una naturaleza impresionante y de un dominio del territorio de estas personas que estuvieron allí por muchos años, ¿sí? Y estuvieron con las comunidades además, es decir, eso era, yo diría que complejo, pues también porque no diría que estaban encerradas, estaban ahí en medio de ese conflicto, ¿no? Pero de un dominio en el manejo del territorio. A mí me impresionó los jóvenes, las mujeres, los señores ya adultos, pues que estaban, que tenían muchos años, pues en la guerra o estaban pues como guerrilleros y muy interesante conocer eso de cerca. Y bueno, después ahí hubo como un conflicto y ya después los movieron a todos de ahí y no, pues tengo incluso toda una trabajo ahí fotográfico y ya se dispersó, pero ahí sigue tintineando el asunto. Hoy que venía de Urabá me encuentro a alguien también y me habla de San José de León en Urabá. Hay una apuesta también muy interesante, ahí presentamos un proyecto hace 2 años y bueno, con el tema de la pandemia eso se enredó porque una de las exigencias era que había que tener una relación muy directa y estrecha directamente con las comunidades. Lo habíamos planteado porque lo íbamos a hacer de esa manera, y entonces no prosperó el asunto con el tema de la pandemia, pero quedó pues el proyecto. Y me encontré con una persona que tiene directa relación allí y sigue interesado pues como en el asunto.
pero ahí hay un tema muy especial para desarrollar. Bueno, zonas veredales transitorias de normalización, ahí tuve pues una experiencia, destinos emergentes, regiones piloto de turismo, paz y convivencia. Recuerde que esas primeras regiones piloto fue el Urabá, fue Teyuna, Valle de Simundoy, y se me escapa la otra. Fueron cuatro inicialmente, creo que fue la Macarena también, creo que fue la, sí, y después se adicionaron como 3 más, y bueno, interesante el asunto. Un segundo actor, comunidad, empresas, familias, un tercer actor, gobierno nacional y facilitaciones. Y ya en la 2020, en la ley 2068 de 2020, Ley General de Turismo, ¿sí? No olvidemos que tenemos en Colombia 4 leyes de turismo, y tener también la claridad que a veces las personas se confunden, como me decían, no, es que la ley de turismo es la 2068, porque esa es la última, no. Es decir, a no ser de que esa ley derogue las anteriores, no, ahí se amplían, se modifican algunos artículos, se contextualizan otros elementos, pero las anteriores siguen también en la mayoría de sus componentes, siendo, digamos, jalonadores para el sector de turismo. Listo. Entonces, quería dar como ese primer marco para ya entrar aquí a algo, entre comillas, muy atípico, pero que me impresionó pues este trabajo. Los antimonumentos en la Ciudad de México, memoria, verdad y justicia. Y esto cómo se escribe con relación a lo que he planteado. Por eso quería trabajar tema conceptual un poco en Colombia, cómo estamos allí, y aquí este ejercicio tan maravilloso. Digamos que los antimonumentos en la Ciudad de México, memoria, verdad y justicia. Se llama el texto, pero si bien ese es el nombre, pues lo de memoria, verdad y justicia son las voces de los ciudadanos. Entonces, esos antimonumentos son medios y mecanismos que los grupos de víctimas utilizan para demandar verdad y justicia que se han diversificado en los últimos años. Uno de los más relevantes es la construcción de la Ruta por la Memoria. Acción colectiva que inició en abril de 2015 con la instalación del antimonumento. Con la instalación del antimonumento más 43, dedicado a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y a los miles de personas desaparecidas en México. Sí, ojo, una ruta de la memoria. Ya voy a entrar un poco a explicar, digamos, como cuál es como cada uno de los componentes y qué pasó y esta vaina cómo la hicieron, ¿no? Y cómo se pone en valor turístico, ¿sí? Ojo, esa puesta en valor turístico, digamos, de un elemento del patrimonio, y digámoslo así, porque primero pensaban llamarlo contramonumentos, y quedó fue como antimonumentos, que voy a hablar de las características, dónde están, quién los hace, todo el asunto, ¿no? Entonces aquí, memoria, verdad y justicia son los ejes orientadores de los antimonumentos, con base en los que, ahí señalo pues unas palabras, ideas clave. Se construye una acción política colectiva. Y este es un elemento relevante. Una acción política colectiva, pero a través de la construcción de un monumento que se va a denominar antimonumento. ¿Sí? Hay acciones políticas colectivas, ¿sí? Que tienen una marcha, digamos, hay muchas herramientas para pedirle al Estado un plebiscito. Bueno, hay muchas figuras, digamos, desde la ley donde hay unas acciones políticas colectivas, pero aquí es desde la construcción de un monumento, llamémoslo así. De ahí deben ser considerados desde su estatuto ético-político como testimonio de acontecimientos históricos trágicos e impunes, otro elemento. Esos monumentos como testimonio de acontecimientos históricos trágicos e impunes. Y es una particular manera de protesta, de resistencia estético-política en tiempos de infamia. Así plantean, digamos, esa tríada, memoria, verdad y justicia. Dice memoria porque no olvidamos, verdad porque exigimos acción y conocimientos certeros y veraces, y justicia por la no impunidad y el castigo de los responsables. Manos a la obra, entre el temor y esperanza de justicia. Ustedes dicen, bueno, ¿y eso
¿Y eso cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron? Pues en 2015, pues la desaparición de estos 14 jóvenes, de 43 jóvenes que iban para una protesta, se iban a encontrar en cierto lugar. Eso hubo muchas escaramuzas pues con la policía, y de pronto desaparecen los muchachos, 43. Ustedes imaginan una ciudad, yo conozco eh, esta ciudad, entonces que a veces esos nombres, ahora les muestro más adelante el lugar, una ciudad muy bella, y uno siente como ese aire de que fueron 43 jóvenes de la normal que desaparecieron, literalmente desaparecieron. Entonces, claro, más allá de las marchas, más allá de la exigencia de las comunidades, pues hubo quien o quienes lanzaron como la bola de hacer algo más que la protesta, algo que pudiera quedarse, que pudiera verse, que se pudiera reclamarse a los responsables de eso y de ese hecho, de esa desaparición. Y entonces empezaron a moverse, primero pues como con reuniones clandestinas, y bueno, ¿y eso quién lo va a pagar? Ah, bueno, entonces hicieron una tarjeta, empezaron a enviar unas tarjetas con la propuesta de hacer un monumento, y que querían hacer algo pues como sólido, porque los monumentos que uno conoce, pues los monumentos otros patrimonios materiales en lo físico, en la ciudad que uno conoce tangibles, pues claro, son de una belleza impresionante. Son muy costosos, o han estado allí pues a través de procesos históricos y culturales, y tienen, digamos, unos rubros pues institucionales y con unos objetivos muy claros. Y bueno, ¿y nosotros cómo vamos a hacer eso? Entonces empezaron casi que de coca a recoger, a enviar tarjetas, y la gente a sumarse. Vio en esa idea algo bien interesante, y hacer algo significativo, es decir, un monumento que no fuera de papel, ni que se lo llevara el viento, ni un mural, no, un monumento así como hacen estos grandes monumentos, ¿sí? Obviamente no con el tamaño ni con el objetivo, pero una cosa que se pudiera mantener en un espacio público. Pero venía otro problema, pues eso literalmente es ilegal. Es ilegal porque eso es como usted decir que una comunidad va a ser, digamos, digamos una bandera, sí, digamos una bandera en hierro forjado, bueno, con cualquier tipo de material, y entonces lo va a colocar en un espacio público. Ahí mismo le cae la policía y dice: un momentico, es que es espacio público, ahí hay que pagar, es decir, todo lo que implica, y más si usted está en contra y me está reclamando a mí como Estado ciertas cosas, pues de una u otra manera es un riesgo grande, ¿sí? Pues hubo gente que empezó a sumarse. Alguna gente con dinero pues hizo algunos aportes importantes, pero otros aquí el primer ejercicio, el de más 43, fue, dijeron: vamos a recoger 43, eh, que cada uno aporte 1.000 pesos, 1.000 pesos, y comenzamos con esa 1.000 pesos mexicanos. Comenzamos entonces con ese ejercicio. Listo, empezaron entonces, se unieron personas de las comunidades, profesionales, arquitectos, ingenieros de las comunidades, de esos lugares. Listo, yo aporto el diseño, yo aporto, digamos, la estructura, bueno, el material, entonces el soldador, entonces, y la misma comunidad. Entonces se fue generando todo un movimiento, toda una adrenalina en torno a la construcción del monumento. La otra pregunta es: ¿dónde lo vamos a ubicar? La otra pregunta es: si lo ubicamos, entre comillas, sin que se dé cuenta, digamos, la policía, digamos, lo sembramos allí, ¿cuánto puede durar? Es decir, los riesgos son realmente muchos, pero se arriesgaron y comenzaron a hacer ese primer ejercicio. Dice: pues sí, lo peor que puede pasar es que, bueno, lo sembramos ahí al frente de la institución, por decir algo, el gobierno central, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa, pero que quede ahí pues como esa impronta, ¿no? Plantearon colocarlos en Los Pinos, en este lugar de México, pues, donde
donde se encuentra la crem, digamos, estatal, ¿sí? Una cosa es lo que hay en el Zócalo, las oficinas que hay allí del Estado, pero otra cosa es la Casa de los Pinos. Sí, entonces, interesante, no, pero no, hagamos lo siguiente, hagamos eso que sea visible, es decir, por donde pasen los funcionarios todos los días, sí, entonces decidieron hacer, digamos, hacer ese sembrado, por así decirlo, en la Reforma. Y en la Reforma, la Reforma, sí, la avenida de la Reforma es donde están los próceres, donde está la historia realmente de México, ahí también concentrada. Entonces, eso es nuestro también. Entonces, de ahí hay una reflexión que quiero leérselas aquí literal, porque esto tiene que ver sobre de quién es el espacio público, ¿sí? Y cuáles son los derechos del espacio público que tenemos en el espacio público. Entonces dice así: esta situación lleva a preguntarnos a quién pertenece el espacio público. De acuerdo con la ideología de la modernidad liberal, es de todas y todos en tanto espacio de libertad para ver y ser visto, para hablar y ser escuchado. Se trata en suma de un espacio de interlocución para la ciudadanía frente al poder, en el escenario privilegiado para la expresión y debate de las urgencias y los asuntos socialmente relevantes. De ahí la necesidad de ocuparlo. Colocan ese ocupar con K, un poco haciendo alusión a los ocupa, imagino, y de ejercer nuestro derecho a intervenir en la esfera pública, donde se debaten los asuntos comunes. Aquí hay un elemento absolutamente clave, me fascina este fragmento, porque es la pregunta sobre el espacio público y sus usos. Entonces, en el libro hay unos testimonios muy especiales de, bueno, el conductor, ¿a quién vamos a contratar para llevar eso? Resulta que si lo para la policía y dice que eso para dónde va, de quién es, que van a... Había muchos temores, pero empezaron a hacer el primer ejercicio y esa semilla que sembraron ahí, incluso les mandaron carta. Después dijeron, no, venga, oficialicemos la cosa. Le mandaron carta a uno de los gobernantes ahí de turno, en ese año, ahí de la ciudad, y pues no, ni siquiera pararon bolas, ¿no? Dejaron que la cosa como que se fuera. Algunos omitieron el asunto y dijeron, bueno, esto puede ser interesante, lo vemos como organizado, dejemos a ver qué pasa, pero de todas maneras muy sospechoso pues como el asunto. Entonces narran como todas esas expresiones, todos esos miedos de los hombres y mujeres en ese ejercicio, que sí será, que dejemos la cosa así, y otros jalando por otro lado. Entonces el libro es como una tensión, unos testimonios bien especiales en torno a cómo se construyen y sobre todo cómo los siembran, digámoslo así, a sembrar esos documentos. Pues cuando empezó el primero, ¿sí? Que fue el 43, ¿sí? El 43 de Ayotzinapa, la ciudad, pues, tuve la oportunidad pues de pasar por allí y claro, el comentario pues de la gente, uno siente ese aire enrarecido, porque de verdad catastrófico pues que se desaparezcan 43 estudiantes. Pues ahí puede estar tu hijo, ahí puede estar tu hermano, entonces el tema de la solidaridad fue bien importante. Entonces empieza la prensa se empieza a mojar prensa con eso. Familiares deciden justicia para Ayotzinapa con antimonumento. Tras una pequeña marcha, activistas colocaron el número 43 en la avenida Reforma. Un número 43. Mire a la derecha, ahora les muestro unas imágenes más de más cerca, ¿sí? Y entonces, claro, ahí la prensa también se entra. También, ustedes saben que a veces la prensa también, pues, es un elemento absolutamente clave en todo el desarrollo de la información y en ese termómetro social. Pues a veces está aliada, pero a veces hace mucho daño. Eso lo sabemos todos, ¿sí? Entonces arrancan con... el número 43, más 43, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. En esa imagen de la derecha, es decir, quien hace eso no es pues la grúa y los especializados, es la comunidad remangada. Por eso digo, un patrimonio vivo que palpita en el corazón y en las manos. El hecho se da en Iguala, Guerrero, Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
43 estudiantes desaparecidos. Y dijeron, vea, por ahí, por esa avenida, por ahí, eso es paso obligatorio de funcionarios, ¿sí? Porque claro, le reclaman al Estado, dicen, ¿dónde están los estudiantes? ¿Sí? Número 43. O sea, mirar aquí el listado. Y mire que aquí hay algo bien interesante en estos antimonumentos, y es que no son solamente asuntos relacionados con, digámoslo así, con expresiones políticas directas en contra del Estado, pues como decir organizaciones estudiantiles o sindicatos, que uno dice, no, entonces esta gente lo que está haciendo es implantar monumentos como una manera también de protesta y que queden allí en el espacio y en la vía pública, sí, pero no. Son hechos muy distintos. Miren, Hermosillo, Sonora, 5 de junio de 2009, incendio en guardería con 176 niños, de los cuales mueren 49. El libro tiene unas imágenes impresionantes de las madres frente a estos lugares, y esto lo colocan frente al ICE, y es algo así como el Instituto de Seguro Social de México, ISSM, la sede principal, ¿sí? Dice nunca más, 49, ABC. Pero no solamente los 49, porque los otros niños que quedaron muy mal, pues con heridas y con cosas, secuelas muy tenaces, entonces está lo psicológico, es decir, ahí fueron realmente 149, pues murieron desafortunadamente, pero el resto quedó, es decir, son niños que ya necesitan una atención especial. Y entonces se incendió esa guardería, usted de un incendio en guardería, entonces empiezan a investigar y enseguida se concluye de que era como un negocio que tenía como unas pipetas de gas y no sé qué, bla, 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 y después siguen investigando y resulta que en ese lugar como que tenían allí como un negocio de, de placas falsas, de documentos, un cuento ahí como todo truculento y eso se incendia, ¿sí? Y eso estaba enseguida de esa guardería. Entonces, exigen estas madres, es decir, esto lo conmemoran cada año y se mueven y exigen y están ahí alrededor de los monumentos. Otra cosa que quería decir con relación a los monumentos, y es que, bueno, ¿y quién le hace mantenimiento a eso? Pues créame que el Estado debiera aprender, o estas instituciones culturales, que a veces es un problema de los presupuestos para el mantenimiento de X, Y cosas. Esta gente mantiene esto impecable, impecable, es decir, la comunidad está apropiada de ese espacio de memoria, ¿sí? Entonces, que tuvo estos, pues al menos en los que yo vi, pues limpios, en algunos de ellos, incluso voy a mostrarle ahora el de relacionado con las mujeres, hay siempre mujeres allí, dando información, generando, sí, ahora les cuento un poquito esa parte. San Juan Sabinas, Coahuila, 65 mineros sepultados en la mina de carbón Pasta de Concho, 18 de febrero de 2006. Exigen rescate ya. 2006, 65. Allá quedaron sepultados. Rescate ya, es una exigencia. Y además, este antimonumento lo plantan a todo el frente, algo así como de la bolsa de valores, es decir, como estas corporaciones mineras fuertes, como decir aquí, bueno, tema del oro, del petróleo, de estas oficinas, pues, de músculos financieros muy tesos y que están en estas avenidas, pues ahí plantan una voz, rescate ya. Miren ese material, eso es en acero, eso es en hierro, es decir, hay un material pues que es en la lluvia y mire aquí a la derecha, pues como lo están trabajando. Es un tema de alto nivel su construcción. Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas, masacre de estudiantes, 2 de octubre de 1968. De eso no paran de hablar de ese tema, es decir, eso fue una ahí como dicen, ¿quién ordenó disparar? Pues eso pues, es muy claro, pues el gobierno de turno, disparen y eso
Murió muchísima gente ahí. Eso generó una cacería de brujas también impresionantes. Una cacería de brujas a muchos intelectuales porque les hicieron la perseguidora porque los culpaban de ser como los ideólogos, como esa manifestación, pero sí, una cosa es la manifestación, pero otra cosa es que estudiantes desarmados y lleguen y se enfrenten como a un pelotón de fusilamiento directamente, ¿sí? En los recorridos que se hacen en México, cuando uno vaya a la Plaza de las Tres Culturas, pues ahí te cuentan como por encima el asunto, pero no a la luz ni siquiera del antimonumento, porque mire el antimonumento dónde está. Otra característica bien interesante, además de los materiales, es decir, los resistentes, la participación de la comunidad, otro elemento, el mantenimiento que se hacen de ellos mismos y plantarlos en lugares significativos, casi al frente de monumentos, ¿sí? De monumentos arquitectónicos, patrimonio institucional, ¿sí? O religioso. Mire, está a todo el frente del Zócalo, diagonal al Zócalo, ¿sí? Y mire cuando se fue a montar eso, es que no son 10 personas, ni 2 o 3 que están allí pensando el asunto. Hoy decidimos basta. En México 9 mujeres son asesinadas al día, ni una más. Esta me encantó, incluso la manera donde está ubicada, que queda todo el frente de Bellas Artes. Aquí a la izquierda, pues una fotografía del libro, pues donde se está levantando todo el transporte. Mire, eso es un trabajo de ingeniería. Hay que parar el tráfico y hay que parar todo porque va al monumento, ¿sí? Y mire, a la margen derecha, ustedes miran abajo, muy organizado, muy organizado. Bueno, esta toma está, pero siempre ahí en la calle, ahí antecito, ahí en la acera, siempre hay mujeres, ¿sí? Poniendo mensajes, hablando del tema, del feminicidio, porque la verdad es un tema muy complejo, el tema de las muertes de las mujeres. Me disculpan un instante, yo les voy a mostrar un librito, ya voy a terminar. Sonido. Sí, gracias, ya llegué. Hay 2 libros en concreto de Sergio González Rodríguez, un periodista. Sí, él murió hace unos 2 o 3 años. Pues menos mal que murió de muerte natural porque estaba amenazado, pues, sí, tipo un intelectual, amante del cine, de la literatura, y escribió, dentro de los libros que escribió, que pude yo conseguir de él, uno se llama Huesos en el desierto. ¿Sí? Huesos en el desierto, un tema desgarrador, sí, con una portada pues impresionante de un hombre que lleva un hacha así atrás, ¿no? Y él habla de la desaparición y de las muertes de las mujeres en Ciudad Juárez, pero es una denuncia permanente. Y el otro libro se llama El hombre sin cabeza, que también la primera vez que fui a México tuve la oportunidad me lo encontré al azar así en una librería y me gustó como la manera de trabajar el tema, y era El hombre sin cabeza. Habla de todas estas ejecuciones de la mafia, sí, del narcotráfico sobre la cabeza como trofeo. Entonces hace todo un análisis desde lo mitológico y desde esa práctica tan aberrante, y con unos datos impresionantes, hablando de muchas localidades claves de México, ¿no? Donde se asientan estos personajes. Y lo interesante es que se ha venido también replicando el tema de los antimonumentos. Mire esto, réplica del antimonumento en Guatemala. 56 niñas fueron encerradas en un cuarto de 4 por 4 metros cuadrados. Ese cuarto se incendió y murieron 41. 16 quedaron con quemaduras graves. Esto fue en Guatemala. Eso es algo así como niñas que han sufrido violencia, las tenían, digamos, como en un centro
en un centro ahí como de reclusión, pues como donde hacen pues todo un trabajo psicológico, de reeducación, bueno, una cantidad de cosas. Resulta que algunas niñas, pues hubo una fuga, ¿sí? Y entonces esa fuga fue digamos, repelida pues, con mucha represión. Y en esa represión, pues de las que lograron como de nuevo capturar, pasó esta situación. Y como en 2018, este monumento muy similar al de México, y mire cómo se llamaba el lugar, Justicia, este lugar quedó sembrado ahí, Justicia para las Niñas de Guatemala, en memoria de las 41 niñas asesinadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Renombramos a este espacio como Plaza de las Niñas de Guatemala, 8 de marzo. No las olvidamos, fue el Estado. Listo, Antimonumentos, Caso México. Mucho pensamos cómo firmar este texto, después de que hicieron los documentos, de que escribieron, de lo que sistematizaron. Entonces ellos mismos se dicen, y ellas mismas, están hablando de toda esta comunidad alrededor de todo este sufrimiento. Somos conspiradores, tal vez. O puede que seamos una guerrilla de memoria, una célula clandestina que busca sembrar justicia, un comando de memoria. No nos importa el nombre, ni el de nuestro grupo, ni el de cada uno de nosotros. Nos importan las deudas más hondas de nuestro país y seguiremos levantando antimonumentos que abracen a familias dolientes, que siembren un futuro más justo. Y termino entonces con esta frase de Saramago. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Bueno, muchas gracias entonces por la escucha y bueno, vamos a dar paso entonces a preguntas, inquietudes que quieran compartir. Sí, bueno, primero que todo, las gracias por la charla de hoy. Fue bastante buena. Y en lo personal no conocía este caso de los antimonumentos. Yo creo que todos los países latinoamericanos tenemos historias para contar y para hacer ese tipo de escultura en nuestros territorios por toda la historia que hemos vivido. Escuchando la charla me transporté mucho al Museo de la Casa de la Memoria. La primera vez que entré ahí, literalmente me puse demasiado sensible y vi todo, pues uno ha vivido toda la historia de los últimos 30 años o 40 que uno ha sufrido y así ha vivido, pero cuando uno entra a la Casa de la Memoria ve algo que más todo, más duro y te estremece. Viendo estos monumentos, literalmente uno también vuelve a sentir una sensación muy similar. Muy bien, hay personas que quieren como intervenir. Rodolfo creo que estaba levantando la mano. Sí, Rodolfo Ríos, bien pueda. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Arnubio. Es un gusto escucharte, es un gusto saludarlos a todos. Interesante. Y muchas gracias pues por tu exposición, que suscita una serie de reflexiones y de pensamientos en torno a lo que es la labor del guía, la importancia de la guianza para darle sentido a todo lo que son monumentos, contramonumentos, antimonumentos. Eso es clave para poder comprender muchas cosas de lo que es la puesta en valor del patrimonio. Acerca de lo que puntualmente lo que expones, decías pues de que en México eludieron la denominación de contramonumento y asimilaron mejor la de antimonumento, cosa contraria a lo que ocurre en Colombia. En Colombia, a partir de ese concepto de contramonumento, Doris Salcedo realiza un contramonumento en Bogotá con el número de, ¿cómo es que llama? Bueno, lo que se hizo con las 37 toneladas de armas que sucedieron después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Ella plantea de que es un contramonumento porque un monumento, pues más que todo, existe para exaltar, para encomiar, para destacar hechos importantes en la historia.
hechos trascendentales, sobre todo el heroísmo pues, de algunos personajes que lucharon por la, digamos, por la sociedad que hoy tenemos. Ella plantea que es un contramonumento porque lo que se trata es no olvidar el dolor, la violencia. Y ese monumento consiste en unas baldosas colocadas sobre un piso donde la gente entra. Es decir, con las armas se hizo fue eso, unas baldosas de metal, que simbólicamente representan estar las ideas, las personas por encima de las armas. De todas maneras, pues quería destacar eso en torno a lo que estás presentando. Y si me permites, Arnullo, hacer una invitación. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, el próximo jueves 15 de marzo vamos a realizar lo que nosotros en el grupo de Guías del Patrimonio de la Asociación de Guías de Turismo denominamos la Ruta de la Paz y el Patrimonio. Excelente, vea. A propósito. Sí, nosotros queremos socializar, queremos hacer partícipe pues, a toda la ciudadanía, a los que nos quieran acompañar, de una idea en construcción. Es decir, nosotros todavía no la tenemos muy clara, pero sabemos que entre el patrimonio y la paz hay una íntima relación. Muy bien, muy bien. Desde muchos puntos de vista. Y eso es lo que queremos entonces, que no sea solamente que nosotros seamos los que, como la vanguardia, como los que tenemos la palabra, sino que sea la misma gente la que nos dé ideas. Maravilloso. Para nosotros tener claro hacia dónde debemos marchar, porque de todas maneras el concepto de paz, que es hacia el futuro, tiene que ser construido por todos. Es decir, nosotros no queremos hacer un recorrido para destacar la memoria del conflicto, sino construir y enfatizar la necesidad de la paz y la convivencia para tener un país grato para todos. Entonces, con tu dispensa, pues, Arnullo, invito a los compañeros, a los amigos que nos quieran acompañar en esa idea para encontrarnos el próximo jueves 15 a las 9 de la mañana en la puerta del Museo Casa de la Memoria. Vamos a hacer un recorrido que terminará en el área cultural del Banco de la República. Serán por unas 2 horas y media, y entonces están todos cordialmente invitados. Arnullo, nuevamente, muchísimas gracias por tu excelente exposición. Ojalá esto se siga repitiendo con más frecuencia y bueno, un saludo atento, un cordial saludo a todos los presentes. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias. Gracias por el mensaje que me dejan ahí de lo de espejo, que a veces, qué pena, no está uno al 100% con esto ahí. Muy bien, muchas gracias. No sé, ¿quién más quiere alguna otra inquietud, algún aporte? María Isabel López, bien buena. Sí, señor, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, básicamente estoy muy nueva en el tema, pero me surgen 2 inquietudes. Al comienzo el maestro decía que la comunidad es quien se debe apropiar, pues primero de los monumentos y del patrimonio para defenderlo, ¿no? No podemos defender algo que no queremos, que no entendemos. ¿Qué hacer con estas, digamos, en los casos en que la comunidad precisamente no quiere ese patrimonio? Como en el caso que sucede que, pues, con los indígenas Misak, con los monumentos de Sebastián de Belalcázar. ¿Cómo manejar eso? O sea, ¿se debiera ceder, digamos, de retirar los monumentos porque para ellos representan algo negativo, o se debe mantener esa memoria a pesar de que no sea un buen recuerdo? Bueno, gracias María Isabel. Bueno, sobre esa situación que se dio, pues yo creo que también se plantearon muchas cosas, muchos expertos hablaron del tema, y eso nos llevó no solamente a la literalidad de tener que tumbar un monumento o lo que se dio, sino que también se miró como todo en contexto, porque yo creo que cuando podemos hacer lectura en contexto,
podemos tomar una decisión frente a las cosas. En lo personal, si me preguntas a mí en lo personal, pues yo digo que no. Es decir, es más, se puede mirar incluso en positivo. Supongamos, voy a dar un ejemplo, un conquistador X, ¿sí? Y está allí pues en un monumento, al menos recordar que ese X es el que no queríamos. Es decir, yo creo que es la manera como se aborda, la manera como se apropia, tiene que ver también con una reflexión en torno al espacio público, de dónde están, digamos, puestos esos lugares. En Perú, en Ecuador y en Perú me llama la atención, donde se han dado como unas dinámicas muy particulares con relación a estos próceres y, digamos, conquistadores, ¿sí? Colonizadores, incluso colonizadores. Y se ha optado en algunos lugares en quitar esos de ahí, pues no hacer, digamos, la trifulca y la cosa de abajo, tal, sino literalmente quitarlos. Y existen dos maneras, retirarlos y colocar, digamos, otros monumentos asociados, digamos, a una historia más, digamos, más cercana a esas mismas comunidades, ¿sí? Otra alternativa es que puedan estar esos dos ahí, digamos, conviviendo, ahí juntos, ¿no? Como para que se esté evidenciada la memoria tanto del uno y del otro, ¿sí? Entonces allí, María Isabel, es decir, corrió mucha agua con relación a los que estaban de acuerdo, a los que no estaban de acuerdo, y siempre habrá pues como esa disyuntiva, y se generó pues como toda una dinámica muy pesada, incluso como con el asunto, ¿no? A veces digamos, muy extrapolada quizá, ¿no? Yo digo, ahí está. El problema es que a veces esos monumentos están y no dicen nada, ¿sí? No dicen nada en sí mismo, están, digamos, descontextualizados. Para mí es mejor que ni estén, ¿sí? Aquí vimos en Medellín, por ejemplo, con las 13 mujeres que habían aquí en la esquina de las mujeres, que las trasladaron y las llevaron hacia la playa, algunas, pues. Bueno, ahí hubo un valor interesante. Mira, allí un ejemplo donde todos los bustos que habían en la Avenida de la Playa, en Medellín, todos eran hombres, por ejemplo. Y ya no solamente son hombres. Entonces, allí pasan muchas cosas con relación a ese patrimonio. Hay una obra que yo te recomiendo, María Isabel, de Carlos Fuentes. Se llama El espejo enterrado. Esa obra... en una reflexión muy luminosa, hace Carlos Fuentes sobre lo que significó la llegada de los españoles aquí, y lo que significó todo ese sincretismo también de la cultura que había aquí con España. La pregunta que él se hace en todo el libro es decir, ¿valió la pena esto? ¿No valió la pena? ¿Qué ganamos y qué perdimos? Pero lo hace de una manera absolutamente magistral. Ese libro también hay unos CD, yo no sé, yo no creo que eso esté en la red, de pronto hay muchas cosas que no están en la red. Yo, por ejemplo, tengo los CD donde Carlos Fuentes habla del libro, es decir, casi que es la película o el documental, perdón, ¿sí? El libro en 5 CDs, y eso es maravilloso. Y eso nos ayuda también a entender, digamos, como esas posturas. Yo cuando me mandaron eso de México hace por ahí 20 años, ese trabajo, pues yo le difundí mucho aquí en sindicatos, en grupos. Era un material, pues incluso estaba en VH inicialmente, los 5, ahí pues que hace ratito en VH. Ya después los conseguí en CD y ya no sé si tendrá pues como otro formato. Pero nos ayuda mucho a dilucidar, digamos, este problema que pones sobre la mesa, que es muy especial, ¿sí? Pero es que a veces ni siquiera el monumento representado, digamos, en ciertos próceres, ciertos conquistadores,
los padres de la patria que llaman, es decir, todos estos personajes, incluso ni ellos puede ser una edificación, puede ser una calle, puede ser un árbol, puede ser una cantidad de cosas que nos toca de una manera significativa. Claro, aquí está ese elemento simbólico de tumbar esos monumentos y lo que representa. Pero te invitaría a que conozcas esa obra, me cuentas incluso si la consigues, si no, me cuentas si estás interesada en ese material y te puedo compartir, María Isabel. Sí, maestro, bueno, muchísimas gracias. Y realmente, como usted lo comenta, de ahí surge, porque es que con todas esta maravillosa charla, pues me surgieron muchas dudas y muchas ideas en la cabeza. Qué rico, maravilloso. Que surjan más preguntas que respuestas, maravilloso. Entonces, más preguntas, sí, señor. Entonces estaba pensando, porque usted menciona realmente el espacio público, entonces decía usted más adelante que a quién pertenece el espacio público, ¿cierto? Entonces recordé, por ejemplo, en Bogotá, que en algún momento pintaron de los muchos grafitis que ponen debajo de los puentes, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿y ese espacio de quién? Entonces, por ejemplo, colocaron una vez después de las marchas, unos grafitis, unos dibujos de unos, como un policía, pues, maltratando a un niño y se veía sangre y toda la cosa. Entonces, claro, pues algunos grupos se levantaron y dijeron, no, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es ese atrevimiento? Tampoco, o sea, entonces no, vamos a quitar eso de ahí. Entonces fueron, lo quitaron, lo despintaron, pintaron otra cosa. Entonces, en ese ir y venir de que yo pongo esto, yo le tapo, yo le quito, entonces digamos que surge una dinámica ahí y se pone uno a pensar, bueno, si realmente tiene que tener algún tipo de reglamentación el uso del espacio público, también es una inquietud. Bueno, sí, no, ahí, claro, el espacio público, pues hay una reglamentación, obviamente, ¿no? Pero también mucho desde la institucionalidad, pero cuando hay, digamos, estas maneras de apropiación, mira esta manera tan elegante de los antimonumentos, es que a mí me llama la atención, que no está, porque uno podría pensar, puede ser una valla donde esté, digamos, el estudiante torturado, desaparecido, fusilado, pero mira qué tan simbólico, colocan el número de personas y de una belleza, como quien dice, usted pasa por aquí en su auto y no se le va a olvidar. Es decir, al que, obviamente, o a los responsables, sí, independientemente de y la misma gente, y eso que 43, que cómo así esto, porque la gente que hay alrededor de eso es mucha la que deja jalonando ahí. Entonces son maneras también como distintas de expresar, digamos, ese sentimiento con el espacio público. Ahí hay cosas muy ricas para pensar, se vienen haciendo cosas en otros países muy interesantes donde casi que se da licencia para esa utilización del espacio público y lo que ha salido es una maravilla de arte, ¿no? Cantidad de cosas importantes. Bueno, gracias María Isabel. ¿Quién más quiere alguna observación o aporte? Soy Ana Clarisa, ¿cómo estás, profe? Muy bien, Ana. Bienvenida. Le cuento, mis compañeros se tuvieron que retirar porque nosotros estamos en otra capacitación también y estamos con Luz Imelda. Es que ustedes, mejor dicho, no, yo sé que sí, ustedes están ahí, no se preocupe, ahí quedó grabada para seguir preguntando y tal, no te preocupes. Ahí él dejó unos links hablando de exactamente lo que estaban hablando ahorita, de cómo las esculturas pueden cambiarlas de lugar y cómo tienen un significado para unos y para otros otro diferente. El caso de las mujeres que pusieron en la playa, todo el cuento ese, pero él específicamente hablaba de la Arcasa, porque ya están haciendo como la gestión para volverla a poner, pero es reubicarla, donde no produzca ese malestar que tiene la gente que fue la que la tumbó. Eso es. Y en la escuela de formación estamos haciendo también sobre lo de la memoria. Ahora con lo de la cátedra de historia que es tan importante, porque es que es un logro que volvamos a tener cátedra de historia, porque que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, estamos leyendo los viernes, es una lectura juiciosa de todas esas
de todas esas cosas tristes que le pasaban a las personas. Y a veces uno las lee y se identifica con ellos porque le tocó a un hermano, a un amigo o a uno mismo. Entonces muchas veces es eso. Y estamos, usted estudió el caso de México, pero en el caso de Colombia estamos peor, estamos peor. O sea, cuando usted vea la Comisión de la Verdad, que ya salió el libro, que es inmensamente grande, y usted lee eso, usted dice, lo que está pasando aquí es una copia de lo que está pasando en todos los países de América Latina. Es como un estallido Bien. social, pero en negativo. Y a propósito de eso, el estallido social que va a venir ahorita para octubre, yo estaba pensando que era una cosa negativa. Y no, es una cosa positiva porque es desde la cultura y la cultura está viva, o sea que tenemos que recuperar esos parques, esos espacios, esas esculturas y hacer como hicieron en México, que le ponen alrededor de una escultura un jardín, porque es Ajá. una falta de cultura usted subirse a la India Catalina, es una falta de cultura subirse al caballo blanco de Bolívar, ¿cierto? Y aquí los turistas hacen lo que les da la gana, entonces también la falta de cultura. Por eso estamos haciendo el deber de ponerle jardines alrededor de las esculturas en la medida que se pueda. Entonces mire que arriba donde está el Teatro Pablo Tobón Uribe hay una figura de, ese es el cacique de Nutibara me parece, con la esposa. Ahí tuvieron que poner el jardín por eso mismo, porque la gente se quiere subir allá, ¿Para qué? poner la mano, se robaron la flecha, ese tipo de cosas. Bueno, les cedo la palabra y lo felicito, me encantó. Saludos a todos mis compañeros guías de turismo que están aquí también y que son tan juiciosos. El aporte de mi compañero de Azoguián tan lindo, que Rodolfo, que siempre está pendiente de todos. Y lo felicito y le cedo el micrófono entonces. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. ¿Quién más quiere dar un aporte, algo, una pregunta? Arnubio, ¿qué más, hermano? Mirando Criado. también aquí sobre en México, el de la ruta 12 de este tren que se descarriló, que también ese dio, digamos, eh, unos impactos negativos ante este fenómeno, ¿no? Muy Que no teso, sí, solamente, sí, ya recuerdo, sí, 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 sí. sí. Entonces, ese fue uno que causó mucho impacto, pero que tampoco le gustó mucho a la gente, ¿cierto? Porque muchas veces eh, estos eventos los utilizan la política para coger también provecho sobre eso. Entonces aquí el aspecto político también tiene que influenciar mucho en el pensamiento de la gente y sobre esto. Entonces, Ujú. hay veces que es contraproducente poner estos antimonumentos porque hay veces se reacciona en forma negativa, ¿no? Ok, ok, sí, indudablemente son muchas miradas, ¿no? Pues uno aquí rescata realmente pues lo que uno siente en la gente, bueno, y en lo que lee y en lo poco que pudo hablar con la gente, sí es un sentimiento pues terrible, es decir, claro, pero estoy de acuerdo contigo, también a veces estos ejercicios, pues no falta quien los pone como una bandera política, ¿no? En términos de, sí, de estas dinámicas que conocemos pues internas, tan trapaceras en estas relaciones de lo político, ¿sí? Pero de todas maneras me parece que hay una participación real ciudadana que no es institucional y que uno ve que hay gente ahí que les duele, es decir, porque lo que pasa es terrible. Uno lee este libro de los huesos en el desierto y la omisión tan tenaz del mismo Estado frente a la desaparición de mujeres y muertes terribles, terribles. Es una investigación impresionante que uno dice, es espeluznante, es espeluznante. Y que se pueda, y que estos periodistas estén a la casa de esto, estén nombrando, digamos, denunciando, ¿sí? Eso me parece que es una acción muy loable. Bueno, ¿quién más? Vi una persona, una dama que quería como participar, Teresa, creo que fue, Teresa o Teresita, de pronto se estaba Sí, ahí. doña Teresa Valbuena. Sí, Buenas noches. buenas noches. Muy agradecida con la charla que nos dio.
Pertenezco pues acá al grupo también de vigías de patrimonio. Esto me generó muchas inquietudes porque nunca habíamos pues tratado un tema como el que usted dio hoy. Me parece muy interesante llevarlo a la próxima reunión. En cuanto a lo de los monumentos, a mí eso pues me llama poderosamente la atención porque hay una realidad histórica. Por más que tumbemos los monumentos, ese legado cultural, gústenos o no, en idioma y en costumbres, y también en construcciones, en camino, por más que no nos gusten los monumentos, eso no nos lo va a quitar nadie. Entiendo las posiciones de unos pueblos y de otros, y sé que hay que procurar pues reconocer y recuperar espacios, pero sí hay cosas que a mí me parecen como demasiado trascendentales y que gústenos o no, deben ir de las manos. En cuanto a los monumentos, yo preferiría más bien que fueran a un museo, ya que generan dolor, desconfianza, recuerdos malos. Sí deberían estar en un museo para que aquellas personas que no les guste pues mucho como verlos, pues no se vean como tan afectadas, especialmente y reconociendo nuestros ancestros, los indígenas que fueron los que sufrieron los atropellos y todos aquellos que todos conocemos. También me gustaría pues que se le diera el reconocimiento a todas esas personas que llegaran esclavas a nuestro país, que no las miremos y hablemos de ellos como si fueran otro tipo de seres. No, creo que somos la misma raza, que ya nos conformamos, que somos una mezcla y una mezcla no solo en sangre, sino en costumbres y en todo lo que eso conlleva. Me gustaría mucho no sé, porque yo apenas llegué, si ya han hablado acerca de la historia, digamos, de los pueblos que llegaron acá como esclavos. Me gustaría tener más conocimiento sobre eso. Y bueno, lamentablemente aquí en mi municipio, pues las autoridades no han querido ayudar con el reconocimiento de lo que es patrimonio en cuanto a arquitectura. Y la única pues familia que tuvo esclavos, la casa la pusieron en venta porque en realidad cuesta pues mucho. Para el municipio se puede decir que es casi el patrimonio casi el presupuesto de todo un año. Y en el Instituto de Cultura y Patrimonio pues no les pareció como tan relevante hacer una compra de una casa pues que sí vale 11.000 millones, es demasiada plata, entonces pues también hay que reconocer eso, pero sí es una casa con mucha historia que se conserva donde tenían los esclavos y todo aquello. Les agradezco mucho y estoy muy contenta de pertenecer al grupo. Muchas gracias. Gracias, doña Teresa, por sus aportes. De todas maneras, pues a través de Gustavo, pues miramos cosas. Yo tengo material pues muy interesante que pueden acercarse pues a él para ampliar, digamos, este espectro. Y usted dice una cosa muy importante, y es que pues la memoria está ahí. Y si bien esa memoria está representada o se evidencia también en cosas materiales, pues las no materiales están más, es decir, lo que la gente ha vivido, lo que ha conocido a través de la tradición oral, eso no se lo quita a nadie, eso no, tiene no que morirse, pero eso es un legado que va allí, ¿no? Usted me hace recordar de un libro recién que leí que se llama Todos somos caníbales, de un antropólogo, bueno, un antropólogo, ¿no? De uno de los papás de la antropología, pues, Lévi-Strauss. Los últimos artículos que él elaboró, pues ya tenía 90 y pico de años. Y hay un artículo sobre el Papá Noel, ¿sí? Y él trae a colación un hecho por allá en una ciudad de Francia, en un pueblo de Francia, donde la gente que estaba en contra del Papá Noel, pues lo incendió, lo quemó, es decir, hizo como una pira, como en contra de, digamos, de ese elemento ideológico y de esa práctica.
y eso pues la verdad que fue de mucho revuelo, muy interesante, pero como dice vulgarmente, le salió el tiro por la culata, porque él empieza a explicar desde el mito y desde los mitos paganos y de los mitos no paganos, como la presencia de este personaje y asociándolo con una cantidad de pueblos donde la conclusión que yo saqué del artículo es que es imposible la erradicación de ese mito. Y entonces me hizo acordar doña Teresa de esa lectura, obviamente una lectura pues muy extensa, una reflexión muy sesuda pues a la manera de Lévi-Strauss, pero usted da en el clavo ahí como con ese apunte muy interesante. Y vuelvo a recomendar, les digo, la obra de Carlos Fuentes y podemos incluso con Gustavo hacer la manera de, yo tengo los CDs, que pueda al menos quien tenga dificultad de hacer la lectura, el libro es grande, pero es sabroso pues para leer. Yo tengo dos ediciones, la última edición con fotos, con pinturas, con caricaturas, pues no tenía una edición tan bella, la otra la tenía así sin ese material, pero tengo los CD donde puede uno ver esa obra y hacer una reflexión y un conversatorio, porque ahí te habla absolutamente de todo, de lo que fue España en ese tiempo, de quienes llegaron, después los que vinieron, cómo fue ese tema del lenguaje. Es una maravilla, y él va a los espacios y a los lugares, y eso es, para mí es una joya. Pues yo no sé, pues yo hace 20 años quizá pues sí, la socialicé con algunos grupos, pero ya uno después no volvió a hablar sobre eso, pero ahora volviendo sobre estos temas, eso está ahí latente. Es más, él la hizo, esa obra él la tenía, él la empezó a escribir y dijo, yo voy a terminar esa obra cuando se cumplan los 500 años del descubrimiento. Entonces, a la par sale esa obra, es una reflexión pues brillante, pues a la manera de Carlos Fuentes. Bueno, no sé si hay otra inquietud. Sí, doña Teresa, le comento algo que me hablaba sobre Caldas. Sobre Caldas hicimos un programa y está en nuestro canal de YouTube, mañana se lo mando. Y sobre el tema de la casa de Caldas, que está abajo, sobre ese tema de la esclavitud, si no lo hemos tocado todavía, pero más adelante lo tocaremos. Don Adolfo nos iba a comentar algo. Adolfo. Sí, Arnubio, es un tema que está muy reciente, y es sobre estas obras que hay en el Capitolio, que son 2 murales que los piensan cubrir con pintura, que porque se sienten aludidos pues los del nuevo gobierno con esos 2 murales. Uno es un mural donde solamente pues están organizando leyes y solamente son hombres, y el otro es una escena donde se presentan unos esclavos encadenados. Entonces, que eso da mérito para borrarlos y desaparecer, y son obras pues que son de bastante antigüedad, y creo pues que eso nosotros tenemos, así como podemos ser gente del común, pero nosotros que estamos vinculados con la cultura, con esta parte del patrimonio, y como vigías del patrimonio, tenemos que hacernos sentir a que todo esto se tiene que proteger. Es que nuestra historia, nuestra memoria, y no podemos con un brochazo de pintura de brocha gorda pues tapar estas escenas que fueron parte de lo que somos hoy en nuestro país, ¿cierto? Entonces levanto esa voz para que todos, hermanos, nos pongamos y hagamos la protesta para proteger ese patrimonio que tenemos, que es algo nuestro, y está en un sitio sagrado, digámoslo así, que el Capitolio. No, tenaz, Adolfo, lo que yo la verdad, pues no estaba enterado del asunto, pero mira, eso me hace pensar de que eso no es la primera vez que pasa, ¿no? No sé, Adolfo, aquí en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe, aquí en el segundo piso, no recuerdo esa obra que hay allí, que hubo también una polémica que le iban a borrar, pero entonces no la borraron, sino que le pusieron una cortina para que no la vieran. No recuerdo que hay una obra también ahí, hay un fresco muy especial,
Claro, y eso tiene que ver con la línea de gobierno, con la manera como se ve, como se pintó en ese momento la historia, pero gracias por ese artículo. Le voy a seguir la pista a esa noticia. Me interesa muchísimo seguirle la pista, pues, pero más que seguirle la pista a esa noticia es dar el debate. Me parece interesante la anotación que haces, Adolfo. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene algún aporte o pregunta? Bueno, lo mejor es que quedaron muchas preguntas y muchas inquietudes, hombre, Gustavo. Entonces ahí para que no perdamos como la línea y ese trabajo pues tan importante que tú haces desde la gestión, desde tu organización, y que puede juntar pues a estas personas con tan valiosos aportes. Perfecto, entonces damos por terminar la charla de hoy. Esta charla quedará en nuestro canal de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. Dentro de 8 días los esperamos para la charla del municipio de Valparaíso en el suroeste antioqueño, con este mismo link y esta misma hora. Arnubio, muy agradecido con usted por la charla tan buena que nos dio, por la exposición, por su tiempo, y a todos los que nos acompañaron hoy, les agradecemos. Y los esperamos dentro de 8 días con este mismo link para hablar sobre Valparaíso en el suroeste antioqueño. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Me hacen señitas entonces a través de Gustavo sobre el material que hablé. Hasta luego. Sí. Hasta luego, una feliz noche. Cualquier inquietud me pueden llamar al 312-272-6605 y yo les mando la información que ustedes deseen sobre esos temas patrimoniales. Muy bien. Feliz noche, gracias. Feliz noche a ustedes. Muchas gracias, que esté muy bien. Feliz noche. A ustedes.